dominical hablar de el Espíritu Santo y su palabra, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y vamos a ver ahí en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo, de hecho, vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a ver en el versículo 14 al 17. Y si me siguen ahí con su vista, nada más síganme ahí con su vista, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 14, dice la Biblia: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dice ahí, le está hablando con Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios es una palabra santa, es una palabra sagrada, la palabra de Dios. Luego dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice la Biblia, la palabra de Dios te puede dar sabio para la salvación. Es la Biblia la que nos ayuda cómo nosotros podemos ser salvos, pero por medio, dice ahí, de la fe. ¿Y de la fe en quién? Por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y vamos a detenernos ahí y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra y te pedimos y suplicamos que tú nos ayudes a nuevamente entender que tu palabra fue inspirada, que tu palabra es a través del Espíritu Santo de Dios explicada y tu palabra a través de tu Espíritu Santo es poderosa en nuestras vidas. Y tenemos que hacer algunas cosas y lo más importante es obedecer tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas y ayudes en esta escuela dominical. Nos ayudes, Señor, a estar sabios y preparados en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues dice la palabra de Dios que la misma escritura fue inspirada por Dios. La Biblia no fue escrita por hombres solamente, sino la inspiración viene a través de Dios. Hemos estado viendo en semanas pasadas acerca del poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el ministerio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Es su Espíritu Santo que ha inspirado la palabra de Dios. Y dice aquí en el versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 3 nuevamente, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios no tiene contradicción, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y luego dice, y es útil. Y qué bueno que la Biblia es útil. Hay libros en nuestros días que no son útiles. Por ejemplo, en esta semana vi un libro de poesía y para mí personalmente, a lo mejor para usted, pero para mí la poesía no es muy útil. A lo mejor sí para conquistar a la novia, pero ya que ha sido conquistada, ya podemos tirar ese libro de poesía porque ya la novia es nuestra, amén. Pero la palabra de Dios es útil y dice, ¿para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para enseñar qué? Para enseñar qué es lo correcto. Para redarguir, ¿cómo? Para redarguirnos qué es lo incorrecto o en qué estamos mal. Para corregir, ¿cómo? Para corregir de lo incorrecto a lo correcto. Para instruir, ¿de qué manera?
para instruirnos cómo mantenernos en lo correcto. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y Dios quiere que llegamos a esa perfección. El Señor Jesucristo dijo, sed pues perfectos. Ahora, perfectos en la manera de buscar, de ser lo mejor preparados para Dios. No quedarnos ahí en ignorancia, no quedarnos ahí diciendo, ay, pues yo no sé y yo no puedo servir y yo no puedo hacer, sino Dios quiere que busquemos siempre la perfección, que siempre busquemos la madurez en Cristo. De tal manera, número uno, que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 21, un poquito más adelante, segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios inspiró a los santos hombres de Dios. Y ellos hablaron, ellos predicaron, ellos profetizaron, ellos escribieron. Todo lo que nosotros tenemos siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, número 2, la palabra de Dios también es explicada por su Santo Espíritu. 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 9, 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, para los del instituto está antes de 2 de Corintios, amén. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer acá, versículo 9, y vamos a irnos hasta el versículo 13. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Dios nos ha concedido su palabra. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De tal manera que dice la Biblia, es el Espíritu Santo que nos revela su palabra, y dice el versículo 10, porque el Espíritu, o sea el Espíritu de Dios, ahí está con mayúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que me ayuda, que me explica su palabra, que si no tengo el Espíritu Santo de Dios y estoy leyendo la Biblia, se me hace más difícil entender la palabra de Dios. Pero es a través de su Espíritu Santo que podemos nosotros orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entender qué es lo que me quieres decir. Y yo creo que cada uno de nosotros deseamos eso. Por eso yo creo que venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia orando y diciéndole, Señor, Señor, ayúdanos a aprender más de tu palabra. Ayúdanos a crecer más espiritualmente. No podemos crecer espiritualmente sin leer la Biblia. No podemos crecer espiritualmente sin que el Espíritu de Dios me revele a mi espíritu su palabra, y que cuando yo estoy leyendo su palabra, Dios me dice, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Tenemos, yo creo que diferentes decisiones a través del día, y tenemos que orar a Dios y decirle al Señor, Señor, ayúdame a saber qué decisión tomar.
Hay algunas decisiones fáciles de tomar porque si estamos leyendo la Biblia, a través de la Biblia, sé qué hacer y sé qué no hacer. Por ejemplo, si voy a decir una mentira y tengo que tomar una decisión en decir o no una mentira, ya sé qué decisión puedo tomar porque de antemano el Espíritu Santo de Dios me revela y me dice, mira, no mentirás. El día de ayer fui a comprar algunas cosas que necesitamos para el segundo piso que estamos construyendo a Home Depot y compré algunas cosas ahí. Compramos un contacto para cable de red y al salir de ahí me di cuenta que en el recibo veía solamente un solo cobro de ese conector, como de unos 145 pesos. Y vi y dije, ok, no me hicieron el cobro. Ya estaba casi contento, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de Dios dice, no, tienes que regresar y decirles que no te hicieron ese cobro. Y ya cuando estaba ahí a punto de darme vuelta, mi carne dijo, no, pero qué tan mensos son porque no te hicieron ese cobro. Entonces ya me iba para el otro lado y el Espíritu Santo otra vez dice, no, tienes que regresar. Y entonces ya estaba yo a punto de regresar, estaba viendo ahí el ticket y al final vi que sí me hicieron el cobro. Ya al final había otras cosas y al final ahí estaba ya ese cobro y dije, ok, ya me lo cobraron, ya me voy. Entonces es el Espíritu Santo de Dios, su palabra, que me dice qué hacer y que me dice, haz esto, no hagas esto. Es el Espíritu Santo de Dios, es a través de su palabra. Y la palabra de Dios es no solamente inspirada, pero explicada, revelada por el Espíritu Santo de Dios. Número 3, la palabra de Dios es poderosa en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, nos explica que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en la semana pasada, creo hace 2 semanas, hablamos acerca de que si vamos a tomar una medicina, esperamos que esa medicina sea eficaz, porque pues no vamos a confiar en algo o esperar algo que no nos sirva, que no sea útil, que no llegue a su acometido para lo cual lo necesitamos o lo hemos comprado. Por ejemplo, cuando compramos algo ayer, otra vez compré esos cables, los vamos a conectar, vamos a subir las clases del instituto de aquí, del auditorio, al segundo piso, a ese nuevo salón. Esperamos que esos cables y esos contactos sirvan, sean eficaces. Pero también esta palabra eficaz viene de la palabra griega energes, como energético, como energía, y eso es lo que significa. La palabra de Dios es viva y es energética o es poderosa, de tal manera que la Biblia, la palabra de Dios es poderosa. ¿Es poderosa para qué? ¿Para qué es poderosa? Bueno, allá en Efesios leímos que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es la espada. La Biblia tenemos nosotros que traerla, que estar preparados, que estar listos para usarla. Pero si no la leo, si no la uso, si no la estudio, pues no sirve para nada. Tenemos nosotros que hacer ciertas cosas con la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Número 1, debemos de desear su palabra. Debemos de desear su palabra. Primera de Pedro 2:2 nos habla de que debemos de desear la palabra de Dios. Dice ahí en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos.
Un niño recién nacido le da uno leche y no dice, no, disculpa, dame Coca-Cola. No dice, no, ahorita no, dame té. Guácala, qué feo saben los tés, ¿verdad? Pero no dice, dame una cerveza. No dicen los bebés, dame otra cosa, sino ellos están contentos con la leche, especialmente leche materna. Ellos quieren, ellos desean, ellos buscan. Si han tomado un bebé y el bebé anda de repente, ya cuando tiene hambre, anda buscando. Y a veces también nosotros, cuando se nos antojan unos tacos, unos chilaquiles, unas carnitas, andamos como locos ahí en la calle buscando y a veces ni encontramos nada. Pero un bebé, dice la palabra de Dios, busca esa leche, y nosotros de la misma manera deberíamos de despertar llorando como un bebé. ¿Y por qué llora el bebé en la mañana, en las madrugadas? Porque tiene hambre. Y ¿cuándo deja de llorar? Cuando le dan de comer. ¿Y cuántos de ustedes lloran cuando llevan una semana sin leer la Biblia? Yo digo que nadie, ¿verdad? Nunca, hermano, yo nunca he visto un hermano con los ojos rojos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? Pastor, he estado llorando porque no he leído la Biblia y estoy hambriento como un bebé. Pero deberíamos estar hambrientos. Cada mañana levantarnos y leer la Biblia, y no solamente cada mañana, sino durante el día, en la noche. Hace años, cuando estábamos tratando de cambiar de instituto bíblico, en creo 1995, estábamos tratando de cambiar de Oklahoma Baptist College, y estábamos tratando de cambiar a Hyles Anderson College. Y mi hermana y yo estábamos allá en Chicago, nos estábamos quedando, ella, mi hermana, en la casa de unos hermanos del pastor Víctor Hernández. Yo estaba quedando en un sótano allá, olvidado, perdido, no perdido espiritualmente, pero perdido allí en un sótano. Y en algunas ocasiones fuimos a visitar al hermano Miguel Bustos y a su esposa, la hermana Eva. Y una de las cosas que yo recuerdo de las 2-3 veces que llegamos ahí a esa casa fue que la hermana Eva llegaba de trabajar a las 8-9 de la noche, y antes de cenar leía la Biblia. Recuerdo ahí que se ponía a leer la Biblia y fue de bendición. La hermana Eva, estuvimos orando y les di la noticia que el hermano Miguel murió hace 3 semanas y su esposa murió hace 2 semanas. La hermana Eva murieron bien juntitos. Pero qué bendición es leer la Biblia, no solamente en la mañana, al mediodía, en la noche. Dice la palabra de Dios que debemos nosotros meditar su palabra en todo tiempo. Debemos de desear, número 1, ¿qué hay que hacer? Si la palabra de Dios es poderosa, es enérgica, debemos nosotros de desearla. Hay alimentos que les llaman, entre comillas, energéticos, alimentos que dicen esto te va a dar más fuerza, y come aceite de cangrejo, de tiburón, de camarón, de esto y aquello. ¿Y qué hacemos? Queremos tener más energía y vamos y los compramos, y después de 20 días no funcionó y buscamos otra cosa. Pero la Biblia dice, esto te va a dar energía. ¿Quieres que Dios te dé más vitaminas? Bueno, toma la palabra de Dios, que es enérgica, para poder tener energía. Deséala. Número 2,
estúdiala. Segunda de Timoteo capítulo 2 en el versículo 15 nos dice la Biblia que debemos nosotros de estudiarla. Tenemos nosotros que continuamente presentarnos ante Dios aprobado. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay algunos obreros que cuando llega el jefe le dice: oye, no está bien trapeado, ¿qué hiciste? Ay, jefe, es que nunca aprendí a trapear. Y entonces es una vergüenza que el obrero no sepa cómo usar el trapeador, que le diga el jefe: oye, ¿qué pasó aquí con la tabla roca toda chueca? Ay, pues es que perdóneme usted, pero apenas voy empezando. A mí me tocó personalmente una o dos veces el estar en una obra con mi papá. Llegamos ahí a la casa de alguien que mi papá estaba construyendo y vio una pared. La vio de este lado, se dio la vuelta, la vio del otro lado, trajo al maestro y le dijo: ven para acá. Ya cuando el maestro pensaba que mi papá le iba a decir: wow, qué tremendo, qué bonita pared, mi papá lo que hizo, agarró toda la pared y la tumbó. Y la razón que miró por atrás era para que no matara a alguien en la parte de atrás. Y le dijo: vuélvela a hacer. Y fue una vergüenza para ese obrero. Y como obreros de parte de Dios, obreros del Señor, dice la Biblia: mira, preséntate aprobado. ¿Y cómo vamos a presentarnos aprobados? Vamos a presentarnos aprobados sabiendo usar bien la palabra de verdad. ¿Y cómo voy a saberla usar bien? Bueno, pues tengo que estudiarla. Número 3, ¿qué más debemos de hacer? Hay que memorizar su palabra. Allá en Salmos capítulo 119, en el versículo 11, Salmos capítulo 119, en el versículo 11, la Biblia nos dice que debemos de guardar su palabra. Salmos 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y no está hablando de guardarlos y nunca sacarlos otra vez de donde los hemos guardado. No significa llegar de la iglesia a la casa y ponerle candado a la Biblia y ya nunca leerla hasta la siguiente semana, sino hay que memorizar la Biblia. ¿Cuánta Biblia sabe usted? ¿Sabe un versículo? A lo mejor dice: sí, pastor, me sé y Jesús lloró. Pues qué bueno, porque también Jesús llora cuando usted no sabe nada de la Biblia. Y debemos nosotros de memorizar la palabra de Dios y aprenderla y memorizarla y leerla. Pastor, es que yo no soy bueno. Mire, lea un capítulo unas 1000 veces y algo se le ha de pegar. Amén. Algo se le ha de pegar. Los judíos estudian la palabra de Dios todo el tiempo, todo el día. Conocí a un joven que venía a nuestra iglesia. Se llama Manolo. Y Manolo venía a nuestra iglesia hace muchos años. De repente fue a Israel, se quedó allá como unos 5 años, aprendió a hablar hebreo y estuvo en un kibutz. Y en ese lugar se levantaban, dice, desde la mañana, se levantaban más temprano, pero 9 de la mañana hasta 2 de la tarde estaban estudiando la Biblia. Luego comían, luego 3 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde estudiando la Biblia. Todo el día estudiando la Biblia. Y regresa Manolo y fui allá a su casa durante, creo que fue algo así como el Yom Kippur, que apenas acaba de pasar, pero hace muchos años, no recuerdo muy bien cuál fue la invitación,
Pero Manolo, le dije, oye Manolo, veo que sabes mucha Biblia. ¿Cómo es que sabes mucha Biblia? Yo no sabía de que había ido a Israel y me contó, dice, sí, pastor, allá en Israel estudié la Biblia todos los días, horas y horas estudiando la Biblia. Y digo, bueno, pues con razón, sabes mucha, y principalmente el Antiguo Testamento, mucha Biblia. Entre más Biblia estudio, más Biblia voy a saber. Entre menos Biblia estudio, menos Biblia voy a saber. Número 4, ¿qué más que hay que hacer? Hay que escuchar su palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que venir y escuchar predicación y pedirle a Dios que nos hable también a través de la predicación de la palabra de Dios. Dios aún habla a través de la predicación y tenemos que venir con un corazón como de esponja, no un corazón retador, amén, no un corazón a ver qué me va a enseñar ese pastor el día de hoy, porque yo ya lo sé todo. Y no es ese un buen espíritu, un espíritu retador. Ahora, sí tenemos que venir con la Biblia. ¿Para qué? Para ver, ok, lo que se predica está aquí, o qué es lo que se predica. Hay lugares e iglesias en donde llega uno, y a mí me ha tocado, llegamos una vez a una iglesia en donde el pastor comenzó, y bueno, no era una iglesia bautista, era una iglesia adventista. Yo no sé cómo me fui a meter a una iglesia adventista, pero estábamos allá en Sacramento, California, y fuimos a la iglesia bautista y no había servicio entre semana porque nos dijeron que el coro estaba ahora practicando, y fuimos a otra y era una iglesia de los Testigos de Jehová, y dije, aquí no, y buscamos otra y ya se estaba haciendo tarde, entramos y era una iglesia adventista. Pero ahí en la iglesia adventista, aparte de que me perdonaron todos mis pecados, no sé si es pastor, pero aparte de eso, el pastor comenzó a contar y dijo, en la semana pasada fui a la lavandería y esto pasó y aquello pasó, y nos contó muchas historias, pero no se hizo referencia de la palabra de Dios. Yo no le recomiendo que vaya a una iglesia en donde no se abre la Biblia, en donde no se estudia la Biblia, en donde no se lee la Biblia. Tenemos que, para ir a una iglesia, por eso es iglesia, hay que abrir la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios. No me gusta personalmente dar algún punto en donde no tenga un respaldo de un versículo, por lo menos de la palabra de Dios. Hay ocasiones que sí, tenemos mensajes en donde, por ejemplo, a veces de finanzas, y hay algunas cosas que es difícil encontrar algo que respalde ese punto. Pero en la gran mayoría de las veces, si voy a dar un punto, ok, este es el respaldo, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque queremos que la palabra de Dios nos hable. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué hace? Actúa. ¿Qué hace la Biblia en el creyente? Actúa. La Biblia actúa, y ¿qué es lo que yo debo de hacer? Debo de escucharla y escuchar qué es lo que dice la Biblia. Los predicadores, Jeremías, Isaías, ellos decían, Dios ha dicho, Dios dice esto. Escuchen lo que Dios dice. No soy yo, sino es Dios. Y, ay, pastor, estoy enojado con usted porque estoy viviendo mal, o en unión libre, o en pecado, y usted predicó contra mí. No, no es el pastor, es la palabra de Dios, amén.
Es Dios que dice, mira, no hagas esto, no vivas así, no hables así, no vistas así. Dios lo dice. Número 5, ¿qué más que hay que hacer? Hay que meditar en su palabra. Josué 1:8 dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No solamente hay que escuchar la Biblia, leerla, memorizarla, hay que meditar en lo que estamos leyendo. Tratar de entender lo que estamos leyendo. En ocasiones leemos un capítulo y a mí me ha sucedido que leo un capítulo y al final del capítulo digo, ¿qué leí? Yo ni sé qué es lo que leí, ni recuerdo, quizás me faltó una taza más de café y entonces regreso otra vez. ¿Para qué? Para entender, para meditar qué es lo que dice la Biblia. Dios no quiere solamente que leamos 4 capítulos al día y diga, yo ya leí 4 capítulos. No, meditaste, entendiste. ¿Se acuerdan lo que le dijo Felipe al africano aquel? Le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, no, pues no lo entiendo muy bien. A ver, ¿me lo puedes explicar? Y ya se subió Felipe y le explicó. Pero hágase esa pregunta, ¿entendí lo que leí? Si hubo una promesa, ¿para quién fue la promesa? ¿De quién estaba hablando aquí? ¿Cuáles fueron los personajes importantes? ¿En dónde se suscitó todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo algún mandamiento? ¿Hubo alguna bendición? ¿Hay alguna promesa que yo pueda clamar a Dios? ¿Me habló Dios en algo aquí la Biblia? Entonces hay que entender lo que la palabra de Dios nos dice, meditarla, decirle al Señor, Señor, háblame, quiero entender tu palabra. Y número 6, hay que obedecer su palabra. Salmo 119, versículo 105. Algunos ya se lo saben, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Dios no solamente quiere que sea yo oidor, sino hacedor, que haga, que cumpla. Qué bonito que yo le diga a mi hijo, oye, tira la basura, ¿me oíste? Sí, mamá. Y 5 minutos después, ¿tiraste la basura? No. ¿Y qué no me oíste? Sí te oí, pero no quise obedecer. Te oí perfectamente. De nada sirve que nuestros hijos solamente nos oigan, queremos que nos obedezcan. Dice Juan 14, me parece en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermano, hermana, si realmente amas a Dios, obedécelo. Pues le voy a obedecer en la mitad, en lo que sí me conviene, en lo que no me conviene, no, tienes que obedecer en todo, amén. No en lo que te conviene. Si Dios dice, ve a ganar almas, ¿qué debo de hacer yo? Ganar almas, amén. Si Dios me dice, ahí va una, diezmar, ¿qué debo de hacer yo? Diezmar. Si Dios dice, no decir mentiras, ¿qué debo de hacer? Cuando me conviene, pastor, una mentira blanca no le hace daño a nadie. No, dice la Biblia, no dirás mentiras, no mentirás, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas y que nos ayudes, no solamente oír tu palabra, sino obedecerla, porque tu palabra es poderosa en nosotros, en nuestras vidas. Gracias porque ha sido inspirada y gracias porque la revelas a nuestros corazones. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.